Cristo hace demonios. Los demonios sabemos que son ángeles caídos, porque cuando el príncipe de ellos, o sea, Satanás el diablo, se rebela contra Dios, Dios lo echa del cielo y él se trae la tercera parte de los ángeles, que son los demonios. El libro de Apocalipsis dice en su capítulo 12, cuando se refiere al dragón y la mujer, no sé si lo han leído, el libro de Apocalipsis hace como un recuerdo de lo anterior y dice: vi descender del cielo una bestia escarlata, un dragón escarlata, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es en ese momento en que Dios trona de donde estaba Satanás y lo arroja a la tierra. ¿Amén, hermanos? Pues la posesión demoníaca es una realidad. Es una realidad. La Biblia lo atestigua, la historia atestigua de que la posesión demoníaca es una realidad. ¿Amén, hermanos? Amén. Hoy en día, la gente allá afuera, los que no han aceptado a Cristo, ni se han convertido a Cristo, la gente busca psicólogos para poder tratar los trastornos, según ellos, son trastornos mentales lo que la gente tiene. Cuando la gente asesina a veces a sus padres, asesina a sus hijos y luego se suicidan ellos. Pero resulta que nosotros sabemos que los demonios operan en los hijos de desobediencia. Somos hijos bastardos, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces, el psicólogo evalúa al asesino y dice que es un comportamiento de que porque lo abusaron, que porque la mamá le pegaba, que de un montón de cosas que dice el psicólogo, pero resulta de que nosotros sabemos que es una posesión demoníaca. Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo, el cual es Satanás el diablo, y que el Señor lo reprenda, dice que ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, los hombres pueden decir cualquier cosa, pero la historia atestigua, y este libro sagrado atestigua, que la posesión demoníaca es una realidad. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón, se presenta con una vara y tira la vara de Moisés, se convierte en culebra, una culebra. Pero allí estaba Janes y Jambres, que eran brujos de Egipto, y ellos también tiraron las varas de ella. Lo único que pasó que la culebra que se convirtió de manos de Moisés se las comió a la otra. Entonces, la Biblia enseña también que el diablo, operando en David, lo hizo que censara el pueblo. Dice la Biblia que se le metió el diablo y censó al pueblo. Lo contó a todos. En el libro de los Hechos, ya la iglesia, cuando entramos a lo que es la iglesia, encontramos a unos que decían: en el nombre de ese Jesús que predica Pablo. Eran falsos. Entonces, se les aparece, se les sale la voz al demonio y le dice: a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ustedes no sé quiénes son, les dice. Porque si leyó conmigo allí
El demonio cuando vio a Jesús le dijo: ¿qué quieres contra nosotros, Hijo de Dios? En otro evangelio dice: Santo de Dios, ¿vienes a destruirnos antes de tiempo? Y Jesús le dice: cállate, sal de él. Amén, hermanos. Ahora, la iglesia en sus principios fue visitada también por demonios. ¿Por qué? Porque el diablo es malo y que el Señor lo reprenda. Entonces, el diablo va a tirar todo su veneno. ¿Para qué? Para que la gente no venga a la luz del evangelio. Hoy en día parece que el diablo tira la piedra y esconde la mano. Gracias. Tira la piedra y esconde la mano. Pareciera ser que como que ha tomado vacaciones. Pareciera ser que los demonios no existen. Pareciera ser que la iglesia hoy como que no se mete mucho en ese campo de los demonios. ¿Por qué? Porque la iglesia está acomodada y ha dejado que el diablo y sus demonios interfieran en todo lo que es la iglesia. Entonces, el cristiano no debe de acudir a un psicólogo. El cristiano tiene que acudir a Cristo. Porque el psicólogo estudia el comportamiento del alma, más el evangelio, del individuo, más el evangelio, la conducta del alma. Entonces, resulta que la iglesia está en un estado pasivo. Está en un estado que el diablo y los demonios parece que lo andamos aquí como perico y le andamos dando de comer. Porque no se logra visualizar cuando el diablo trae su veneno dentro de la iglesia. Mundanalidad, sensualidad. ¿Y cuánta cosa nos mete? Amén, hermanos. Amén. Entonces resulta que el cristiano de hoy se le pregunta: hermano, ¿cómo está? Bien, bendecido. Nunca ha visto un diablo. Nunca ha visto un demonio. Aquí tenemos a nuestra hermana Herminia, nuestra hermana Meche, que disciernen, tienen el don de revelación y hablan y dicen: vi tal cosa dentro de la iglesia, vi esto dentro de la iglesia, y la gente dice: como que parece que es una cosa anticuada para el cristiano de hoy, como que es algo que ya pasó de moda. Y la Biblia enseña que el cielo y la tierra pasará, pero más la palabra de Dios no pasará. Entonces se levanta la profetisa: yo vi tal cosa, demonio, gente brava, viejas bravas, maridos bravos. Entonces, ¿qué hacer cuando viene el ataque del diablo? ¿Qué hacer cuando los demonios meten su veneno dentro de la iglesia? ¿Demonio de qué? De egoísmo, de mentira. Mira el rango de los demonios. El rango de los demonios. Demonio de mentira, de egoísmo, sensualismo. Y eso aquí dentro de la iglesia. Y ya no digamos allá afuera. Entonces, se ha perdido lo que es el discernimiento
entre el bien y el mal. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque somos cristianos de la nueva era, cristianos modernos, salseros, rumberos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cristiano malcriado, mal hablado. Mire los rangos de los demonios. Y fíjese que estos apenas, estos son los que andan ahí. Pero el libro de Apocalipsis dice que hay 3 que están amarrados allá por el río Éufrates. Que esos sí son terribles. Son 3. Y que durante la gran tribulación serán soltados y atacarán a los hombres de tal manera que los hombres desearán morirse y no se van a poder morir, dice el libro de Apocalipsis. Imagínense estos demonios que andan ahí, cómo tienen a la iglesia, cómo tienen al mundo, y ya hay que soltar a esos 3. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Como le decía, el diablo va a tratar la manera de meter su veneno como pueda. Como pueda. ¿Por qué? Porque no quiere que se salve. No quiere que se salve. Se lo quiere pasar llevando para el fogón. Fíjense. Dice ya por Timoteo, dice, y muchos, dice, apostatarán de la fe, escuchando doctrina de, ¿cómo dice? Demonios. O sea que la falsa doctrina es un demonio. El evangelio light, el evangelio suavitel, si usted quiere, en donde le enseñan que Dios le va a dar esto, Dios le va a dar aquello, Dios le va a dar esto otro, Dios le va a dar aquí, le va a dar allá. Pero no les enseñan la verdadera esencia del evangelio, que es poder para salvar al hombre de la condenación. ¿Cuánto lo cree? Regálele una ofrenda de palmas al Señor. Si lo cree, si ese aplauso se lo da al Señor, que sea bien dado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacer con el ataque demoníaco? ¿Qué hacer? Dice la Biblia que los ídolos no tienen poder. No tienen poder. Pero el demonio ataca la mente. Esta es la que ataca. Con una palabra que le digan, mire, el diablo se le metió a esto. Fíjense, los otros versículos que leíamos, nuestro Señor Jesucristo comisiona a sus 12 discípulos y les dice, les dice, en mi nombre, les dice, echarán fuera demonios. El Hijo de Dios, estando en la tierra, dijo, todo lo que atares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Por la predicación del evangelio. Amén, hermanos. Todo lo que atares aquí en la tierra, cuando usted habla del evangelio, está atando al demonio. Cuando le dice al hombre que se arrepienta de sus pecados. Porque también dice, más allá, más adelante dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, regresa, encuentra la casa barrida y bien aseadita. Bien aseadita. Pero cuando la mira que está bien aseada y bien arreglada, se va. Y va a traer otros 7 más. Y el estado postrer
de ese que se retiró del evangelio, que ese que no es convertido, viene a ser peor, dice la Biblia. Porque hace cosas que no hacía. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Una iglesia, ¿qué? Una iglesia bien apagada. En cuanto a la iglesia, tiene que ser el ente que regule los ataques del diablo, los ataques del demonio. El diablo no puede estar en todo lugar, a todas partes, así como nuestro Señor Jesucristo, que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. El diablo no está en todo lugar, en todo momento, pero manda a los demonios para que ataquen a la gente. ¿Se acuerdan de Saúl, el rey? ¿Se acuerdan? Sí. Dice la Biblia que llegó un momento que Dios ya no le hablaba. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Consultó a una pitonisa. Fíjense, pitonisa le dice. La pitonisa de Endor. Y llega y le dice: yo quiero que Samuel vuelva a hablarme porque ya Dios ya no me habla. Y resulta de que cuando se reúne con la pitonisa, ¿qué pasó? Invoca a los espíritus, el brujo, y aparece Samuel. Pero ahí, cuando Samuel aparece, la primera que se asusta es la pitonisa. Uy, le dijo, ¿y qué has hecho? Le dijo, y que mira que no sé cuánto, que tiene que el otro. ¿Usted cree que ella lo hizo venir? No, Dios lo puso ahí para testimonio de que Dios es grande. Claro. Y Él hace como Él quiere. Ese versículo es bien controversial porque ¿quién hizo venir a Samuel en ese momento? ¿Quién lo hizo venir? Pues yo creo que también fue Dios para hacer milagros. Claro que así es, correcto. Dios también es bueno. Él fue el que la hizo venir, porque la pitonisa cuando ve a Samuel se asusta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestro diario vivir enfrentamos, dice la Biblia, huestes espirituales. Fíjese la lucha que tiene el creyente. Fíjese la lucha que tiene el creyente contra principados, contra potestades que andan en el aire. Son legiones de demonios. Es la tercera parte que el diablo se trajo del cielo para abajo y los aventó a la tierra, de ese libro de Apocalipsis. Demonio de lujuria, demonio de homosexualidad, demonio de lesbianismo, asesinato, robo, demonio de ira, que con la primerita se acabó todo, perdimos todo. Demonio de contienda, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No, ¿no es así, hermanos? Así es. Así lo atestigua la palabra de Dios. Entonces la iglesia bien dormidita, la iglesia bien light, bien light, como el Facebook, bien delgadita, bien Favitel. Y el diablo entra, los demonios entran bien campantes. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué?
En cuanto, como les decía antes, la iglesia tiene que ser el ente regulador que ponga en su puesto a los demonios. Porque dice, y le dio autoridad. Mire. Dice que llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Mire, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, demonios de enfermedad, porque después les dice, y sanarán los enfermos también, y pondrán las manos sobre ellos. Y les dio autoridad, diga conmigo, autoridad, que es la que menos tiene la iglesia hoy. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 17, ahí por el verso 14 hasta el 20, por ahí, se da una situación. Llega un hombre delante de Jesús y le dice, Señor, le dice, ten misericordia de mi hijo, le dice, que fíjate que a veces cae en el fuego, a veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no los podían sanar, pero ya les había dado autoridad. Y Jesús dice 2 palabras primero. Contesta. Y dice Jesús, oh generación incrédula y perversa, dijo Jesús. ¿A quién se refería? ¿Al hombre que le estaba pidiendo misericordia o a los apóstoles? ¿Hasta cuándo de estar en medio de ustedes? Les dice Jesús, tráiganmelo para acá. Y dice la Biblia que el Señor lo sanó en el momento. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y el espíritu inmundo sale del muchacho, dice la Biblia. Pero ya les había dado autoridad. Y se quedaron. Y cuando la gente se había retirado, llegan ellos a un ladito y le dicen, Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros sacar el demonio? Y como Jesús era bien directo, él andaba con cuentos. No tenía amor. Le dice, por vuestra poca fe. Porque si dijeres a este sicómoro, a este monte, hacete para allá, no será hecho. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Mire, si tuvieres fe, entonces puede echar fuera a los demonios. Pero ¿cómo se obtiene la fe? Orando, ayunando. Yo le hacía una pregunta a mi esposo un día de esto, porque ahí a veces nos ponemos, casi todo el tiempo nos ponemos a discutir sobre la palabra. Y yo digo, hey, ¿qué es la fe? ¿Qué será? La fe es que yo vengo a la oración por fe. La fe es que yo vengo al ayuno porque quiero someter mi carne. La fe es congregar. La fe es vigilia. Vigilad y orad porque los tiempos son peligrosos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros poder echar afuera un demonio? Se nos presenta la impillota ahí toda pintorreteada y lo bota. Y nos bota. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y nosotros hemos creído en un Dios que sana, en un Dios que salva, en un Dios que es misericordioso, en un Dios que saca demonios. Yo vengo en fe porque le creo a Dios y aunque no lo vea, yo sé que Él está en control de mi vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, autoridad. ¿A dónde está la autoridad? La última vez un hermano
Ahí dice, hermano, fíjense que se nos apareció un diablo ahí en unos apartamentos. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cuántos andaban? Andábamos 2 o 3, parece. Y cuando vieron a aquel que estaba ahí, yo creo que era borracho o algo así, dijeron que era el demonio. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cómo está su vida delante de Dios, hermano? Ahí está el detalle. Ahí está el asunto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer contra el ataque del diablo? ¿Qué hacer contra el ataque de los demonios? ¿Quiere que le ayude, hermano? Vamos a ir a Efesios. Ya va a ver. Busque Efesios, su capítulo 6. Efesios capítulo 6. Aleluya, gloria a Dios. O nos vamos con el Señor y con autoridad, o nos agarra el otro al salir de aquí. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 6 y el versículo 10. Vamos a esperar a que lo vamos a reforzar un poquito. Bien, ¿lo tienen? Amárrese el cinturón, le dije al principio. Mire, el 10, 6, 10. La armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura que el creyente tiene que tener, se está refiriendo a un soldado romano. Porque el soldado romano, si usted ha estudiado la historia de las legiones de los soldados romanos, ahí aparece lo que es toda la vestimenta del soldado romano, que estaba listo para luchar contra el enemigo. Miren, entonces el apóstol Pablo hace referencia a un soldado romano cuando entra aquí a lo que es la armadura de Dios. ¿Amén, hermanos? Bien. Dice, mire, el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, fortaleceos en el Señor y el poder de Él. Porque sin Él no somos nada. No, hombre. ¿Qué? Sin Él no somos nada. ¿Y cómo nos fortalecemos nosotros en Él? Buscándole, sirviéndole. A lo mejor que lo haga el otro. El 11, mire. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está. Mire. Para que podáis estar firmes. Porque por donde más le gusta, ahí lo va a atacar el demonio. Sí. Allí lo va a atacar el demonio. Si es que le gustan las impías, allí lo va a atacar. Si es que le gusta la novela, por allí lo va a atacar. Si es que le gusta la música mundana, porque hay gente que escucha música mundana. Aleluya, gloria a Dios. Estar firme. ¿Por qué? Porque va a llegar el ataque. Va a llegar. Usted no se crea que está exento al ataque del demonio. No se crea. Todos nosotros estamos bajo riesgo de sufrir ataques del diablo. Porque esa es la lucha del creyente. Esa es. Bueno, hay cosas que son luchas, por ejemplo, con los hijos, ¿verdad?
¿Por qué usted cree que los muchachos no atesoran la reprensión? No es que estén endemoniados realmente, sino que hay cosas en donde está el demonio que no los deja oír la reprensión. El teléfono, los juegos, la televisión, el estudio. Amén, hermanos. Esas son pruebitas nada más. El problema es cuando viene el ataque del demonio. Mire el 12, mire, es el verso clave. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, ¿a dónde andan los demonios? En los aires. Y como les decía, el diablo no está en todo lugar, pero él manda a sus emisarios. Él manda a sus emisarios, ¿para qué? Para probar a dónde está la fe del creyente. Si está puesta en Dios o está puesta en otra cosa. Así es. ¿Por qué? Porque el diablo es malo y que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor reprenda al diablo. Amén, amén. Diga, el Señor reprenda al diablo. Los que no dicen nada como que nosotros queriendo sacar el montón de demonios y ellos están así. El Señor reprenda al diablo. O se va con el Señor de aquí, o va a encontrar un montón de demonios allá afuera cuando llegue. Allá afuera. Porque la armadura de Dios es esa. La armadura del creyente. Amén, hermanos. Aleluya. Mire, potestades, principados. Mire, principados. Por tanto, dice el verso 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. No dice que lo ataque. Solamente para resistir. No dice que lo ataque. Dice que va a resistir el ataque del diablo. Y de los demonios. ¿Y nosotros qué? ¿Será que tenemos el discernimiento cuando vemos que va entrando o los demonios están en nuestro hogar? A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde va a llegar el ataque del enemigo? Al creyente. Porque la misión del diablo es botarlo, hermano. Que se caiga. Esa es la misión de él. Pero que el Señor lo reprenda en esta hora. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la lucha del creyente esa es. La armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Miren, en el día malo. O sea que escoge un día en el que el ataque llega. Y si no estamos preparados, nos vence. Nos vence. Pero como le dije, de aquí nos vamos a ir bien bendecidos. Desnudo mandó a uno. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que el ataque del diablo va a pasar. ¿Usted se acuerda de Jesús? Cuando Jesús ayunó, lo primerito que le apareció fue el demonio. Si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te avientas de allá arriba? Y mandará, y todavía le citó un versículo. Sabe Biblia también. Sabe Biblia, sabe que está condenado. Por eso,
porque sabe que le queda poco tiempo. Él va a tratar de llevarse al que encuentre por el camino. Pero que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén, amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí viene un problemita, mira hermano. Porque cuando mentimos, nos damos la coraza. No estamos ceñidos con lo que dice el versículo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Que aunque el enemigo venga, usted diga la verdad. Que aunque el enemigo le tire todo su veneno, usted está en la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el apóstol Juan, me alegro que mis hijos y mis hijas anden en la verdad. Se le salen unas dos que tres, pero muerdas a la lengua. Y en el momento el Señor, perdóname, ya no quiero hacer eso. Siempre se le va a salir más de alguna, ¿o no? No somos perfectos. Perfecto solo es Dios. Pero el asunto es que cuando se vuelve una práctica es necesario venir al altar a reconciliarse con el Señor. Pedirle perdón. Para ya no volver a caer en el mismo error. Nos ayude el Señor Jesús. Esa es la clave. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia que usaba el soldado romano estaba acá ligada al pecho. Era de metal. O sea que el soldado romano, cuando empuñaba el arma, daba bien pesado. Pero esta le cubría parte de aquí y le cubría parte de acá por cualquier golpe en los... Ella sabe. Entonces, el enemigo siempre va a buscar el corazón. Ajá. Porque de él emana la vida. Porque de él vienen los malos pensamientos. Porque de él nacen los homicidios, dice la Biblia. Entonces el enemigo, en una batalla contra el enemigo le va a buscar el corazón, hermano. Ese le va a buscar. Porque el corazón es malo, dice la Biblia. Pues yo no sé cómo es que estos enseñan de que, ay, tiene quebrantado el corazón, pobrecito el corazón. Y Dios ve el corazón. Y la Biblia dice que el corazón es malo. Entonces el enemigo, eso es lo que le va a buscar en el ataque. Cuando llegue el día malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria. Pero ¿y nosotros qué? Ahí vamos. Nos ayude el Señor. Aleluya, gloria a Dios. La coraza de justicia. Miren, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El soldado romano le confeccionaban unas sandalias de cuero, porque como el ataque del enemigo era de frente, entonces él se podía apoyar bien en lo que era su pie. El apresto del evangelio. Aquí en nuestro caso tiene que ser el apresto del evangelio. La predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo también le va a querer ensuciar los pies. Cuando el Señor le lava los pies a los discípulos, le dice Pedro, el Señor le dice, no me laves. Pedro le dice, es necesario que te lave los pies, porque si no, no tendrás parte conmigo, le dijo el Señor. Entonces le dijo,
lávame todo entonces, Señor. No, Pedro le dice más adelante, si limpio ya estás, pero necesario es lavarse los pies todos los días. No se me asusten, hermanos. No se me asusten. Regálenle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gloria, gloria a Dios. Necesario es que lavemos nuestros pies cada día. Venid a la presencia del Señor. Buscad de su presencia. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, hermano. Y el arrebatamiento de la iglesia está pronto. Y si Dios nos halla sin la coraza de justicia, ¿cómo le vamos a hacer, hermano? ¿Cómo? El arrebatamiento de la iglesia está cerca, está a la vuelta de la esquina. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén, amén. Aquí todos somos cristianos, no hay amén. Pero la iglesia está toda arrugada, toda manchada, toda mundanalizada. ¿Qué? No tiene el discernimiento entre el bien y el mal. No lo tiene la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque usted puede ver que hay muchas iglesias, pero que predican la verdad. Diga gloria a Dios, hermano, que esté en un lugar donde se predica la verdad. Dígale gloria a Dios por el siervo que le predica la verdad. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina, el demonio, dice la Biblia, para engañar a la gente. Gloria a Dios. Sobre todo, dice el verso 16, tomad el escudo de la fe. Mire, el escudo de la fe. La fe que tiene el creyente es el escudo que utiliza cuando el diablo llega con su daga, con su espada, con su veneno. Gloria a Dios. El escudo de la fe. Cuando nosotros madrugamos en la mañana, le pedimos al Señor, hermano, que nos proteja, que nos guarde. Esa es la fe. Que aunque sea un momentito le decimos, Señor, ayúdame, Señor, en este día, porque no sé lo que voy a enfrentar allá afuera, un montón de locos que andan allá afuera. Fíjense, nosotros ayer que veníamos de allá, ahí por el 610, bien tranquilito veníamos en el carril y se nos metió un diablo ahí, mira, hermano, que si más nos da adelante en la camioneta. Nosotros veníamos de hacer la obra de Dios. A nosotros también se nos metió una troca negra, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta, hermano. No le gusta que usted haga la obra de Dios. El diablo le gusta que usted esté bien acomodado, viendo televisión, oyendo música. Tranquilo ahí. Así es, así es. Tranquilo. La posesión demoníaca, el diablo, es una realidad. La Biblia lo testigua. Y si esta Biblia, la testigua, no importa lo que digan los hombres. No, hombre, claro. No importa lo que digan los hombres. Así es. No importa lo que el hombre enseñe. Lo que la Biblia dice, así es. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Mi sea. alma te alaba y te glorifica, Señor. Bendito Dios de la gloria. Mire, el escudo de la fe, el 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, dardos de fuego, que le decía. Dardo, ¿qué es un dardo? Yo he visto gente que lo ponen a practicar en unas cosas así, con unas como flechitas que tienen. Y queda metido ahí en el centro. Así mismo es el diablo. Tira dardos. Y si uno no está preparado, ¿cómo le vamos a hacer? Gente que no deja de pecar. Gente que está dentro de la iglesia y peca y le importa un cacahuate.
gente que no deja de pecar. Y el pecado lo hacen ¿qué? Liviano. ¿Por qué? Porque no han creído en lo que la Biblia enseña, que es la lucha del creyente por salvar nuestra alma de la condenación del infierno. Fíjense, nosotros tenemos una gran ventaja, hermanos. Una gran ventaja, que cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, el que se ha santificado, el que ha luchado por el Evangelio, se va a ir con el Señor. Se va a ir con el Señor. Claro que sí. Y el día que eso ocurre, hermano, la luz de la iglesia se apaga. Se apaga. Y el mundo entra en una gran oscuridad de 7 años, en donde los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Lloverá fuego del cielo, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres tienen cegado el entendimiento allá afuera para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La iglesia es la luz de este mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Y si esa sal fuera insípida, ¿con qué? ¿Con qué? Pisoteado. Gloria a Dios. Y mire, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, amén. El yelmo es el casco que usaba el soldado romano. Imagínense cómo andaba el soldado romano, con un montón de hierro en el cuerpo. Más nosotros, hermanos. Jesús dijo que es más poderoso el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Amén, amén. Fíjese. Gloria a Dios. Es más poderoso el Espíritu Santo. Es la espada con la que nosotros podemos defendernos también. Porque el enemigo nos quiere botar, hermanos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando se le aparezca el diablo, no, lo siento mucho. Aléjate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Bendito Jesús. Los demonios son una realidad, hermano. Cuando las profetizas se levanten, ponga oído a lo que dicen, hermano. Ponga oído a lo que dicen. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Gloria a Dios. Es para el bien. Es para contrarrestar al enemigo. Es para que podamos salvarnos. Porque el diablo mete su veneno por todos lados. Por todos lados. Viejos bravos, viejas bravas. Santo Dios. Y el hogar está botado. Cristianos light. Que parece igual a la Renatita con pelito recortado. Aleluya, gloria a Dios. Regalen una ofrenda de pan al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia atestigua, la historia lo atestigua. La gente tiene un demonio allá afuera, hermano. Incredulidad. Nosotros tenemos al Santo de Israel en medio de Gloria a Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Tenemos al Santo de Israel. Oh Jesús bendito. Fíjense, hasta lo conocían. ¿Qué quieres contra nosotros? Le dice. ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo?
O sea que nosotros creemos, también ellos creen. Y tiraban al muchacho y lo levantaban con violencia y había uno que hasta rompía las cadenas por la posesión demoníaca. Pero Jesús vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse en pie, hermano. Bendito Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar.